¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan para abrir un nuevo expediente TVC. Hoy, aquí en el estudio, nos acompaña el periodista Emiliano Ruiz Parra. Emiliano, qué gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, Francisco. Gracias. Y bueno, nos vienes a presentar tu más reciente trabajo periodístico y de crónica, Los hijos de la ira, las víctimas de la alternancia mexicana. A ver, de entrada, Emiliano, ¿por qué los hijos de la ira? ¿Quiénes son los hijos de la ira? Porque es un fenómeno mundial en donde hay una indignación, ¿no?, de jóvenes y de muchos sectores que no se están conformando, no se están quedando con el golpe, digamos, ¿no? Y se están moviendo. Entonces, estos son los hijos de la ira mexicanos en buena medida porque se les había prometido que la alternancia, se nos había prometido a nuestra generación que la alternancia nos iba a traer prosperidad económica, democracia, respeto a los derechos humanos, mejor lugar internacional, hasta medallas en las Olimpiadas, ¿verdad? Sí. Y resulta que no, que vamos a cerrar este sexenio con 200,000 muertos. Van con lo mismo. En 12 años. Pues yo creo que el país ha cambiado para bien en muchas cosas, pero también ha tenido retrocesos. Pero en este aspecto específicamente el que estás mencionando, la alternancia en el poder, evidentemente de eso, eso estamos hablando. A eso nos referimos. Bueno, no podemos negar que realmente no ha pasado nada, ¿no? Seguimos, o en un momento dado se ha abierto la caja de Pandora y han aparecido muchos más escándalos de los que vivíamos en nuestras épocas. Tú eres mucho más joven que yo, por supuesto, pero evidentemente han cambiado. Sí, recientemente la CNDH dijo que hubo 22 ejecutados en Tanguato. Es decir, una corporación federal entró a hacer ejecuciones sumarias. Esa caja de Pandora de la que hablas se abrió y tenemos a un Estado haciendo ejecuciones sumarias, según lo dice el órgano de otro Estado. No es una acusación de un periodista o de una ONG, ¿no? Es un órgano del Estado. Entonces, lo que hacen los hijos de la ira es un recorrido de 10 años, desde mi punto de vista como reportero. Son 9 historias de víctimas que han resistido, digamos, o de alguna u otra manera han querido no ser solamente víctimas o no revictimizarse, sino volver a pues presentar una alternativa. Por ejemplo, los mineros de Pasta de Conchos, está la historia, no de los mineros, sino de sus familias, que pues hay 63 cuerpos ahí abajo, desde hace 10 años, desde el febrero de 2006, y las familias se han organizado no solo para recuperar los cuerpos, lo cual pues ya sería legítimo, sino para cambiar las condiciones de los mineros que están trabajando ahora, ¿no? Es decir, ellos dicen, vamos a proteger a los vivos para honrar a los muertos. Y ya tienen un éxito, digamos, concreto, que es que durante un año no ha habido muertos en la zona carbonífera de Coahuila. Eso es inédito, ¿no? O sea, ese ir a bloquear un pozo ilegal de carbón ya está dando frutos. Con otro ingrediente tremendo que también trato de reflejar ahí, pues ahora están los Zetas ahí, también explotando el carbón, ¿no? Como también, perdón. Cuando hablas de víctimas, no hablas exclusivamente de muertos, hablas de víctimas de las familias de estos muertos, hablas de víctimas del propio sistema, no necesariamente muertos. ¿De eso hablas? Sí, incluso de sobrevivientes. De sobrevivientes. Uno de los textos que más me gustan ahí se llama El naufragio de las mandarinas, se acaba de traducir al inglés, y es la historia de los trabajadores de una plataforma petrolera en la sonda de Campeche, que tienen que abandonar la plataforma porque hay una fuga de petróleo y gas en medio de un frente frío con olas de 3 o 4 metros, con vientos de 120 kilómetros por hora. Se suben a estos botes salvavidas que son, les llaman mandarinas porque son redondos y son naranjas, pero resulta que las mandarinas estaban pegadas con masking, que ellos no sabían nadar, habían conseguido su boleta de mar, pues ahí con una lanita. Raro. Qué raro, ¿verdad? Sí. No sabían operar bien la mandarina, entonces la dejan abierta las escotillas, los rescates fracasan, y el relato es cómo van viendo ellos 12, 15 horas
de viaje en el mar hacia la costa, como van viendo que mueren 22 de sus compañeros, ¿no? Lo cual es una cosa muy angustiante, muy dolorosa. Yo reconstruí esa historia con los testimonios de los sobrevivientes. Entonces, pues sí, son muertos, pero también son sobrevivientes, también son familiares. Son 8 historias, 8 Sí. crónicas. Vamos un poquito atrás. Yo te preguntaría, ¿en qué momento es el clic entre el reportero de Nota Diaria, en eso trabajabas tú Sí. para el periódico Reforma, Correcto. para adentrarte a escribir no solo Los hijos de la ira, porque este no es tu primer libro, El segundo. el segundo? ¿Cuál es el clic? ¿Por qué el cambio? ¿Qué te decide hacer este tipo de cosas? Porque el diario pues impone la escritura de notas, hay un límite en el espacio, hay un límite en la profundidad, hay que estar alimentando un producto que necesita estar en la coyuntura, que necesita estar en el momento, Sí. y yo quería pues meterme a este género tan ambicioso, pero tan bello también, que es hacer literatura con el periodismo. Es decir, usar los recursos de la literatura con el método y el rigor del periodismo para contar las historias de la gente. Completas, ¿no? Porque en la Sí. Nota Diaria se van dejando de lado Se van- muchas cosas que son en muchas de las ocasiones lo más importante, las historias de vida, ¿sí? No el ámbito del discurso político o el dato frío y punto. Hay que meterse, hay que saber para conocer todo el entramado de estas historias. Hay que pasar tiempo, ¿no? Hay una frase en el cine documental que es aplicable en la crónica que dicen que hay que pasar de ser la mosca en la leche a la mosca en la pared. Es decir, que con la gente con la que estás reporteando ya no sea una sorpresa verte ahí, sino que ya, bueno, está la mosquita, ¿no? Ahí anda. Pero eso implica tiempo, implica estar ahí, profundidad, paciencia, saber esperar. En estas 8 historias, que ya nos volvimos a adelantar, y yo quiero tocar un tema ahí Claro. más adelante, pero bueno, de estas 8 historias, ¿tú tuviste la asignación de cubrirlas en su momento? De un par de ellas sí. El perfil de los líderes del EPR desaparecidos, que no han aparecido, que para mí es un gozno importante, por eso empieza el libro ahí, donde se juntan otra vez la guerra contra el narco y la guerra sucia, la guerra política, y el naufragio de las mandarinas. Los dos fueron asignaciones del entonces suplemento Enfoque, del diario Reforma. Sí. El resto son historias que yo propuse o que yo discutí con mi editor en Gato Pardo, ya fueron pensadas para Gato Pardo, esta revista mensual de reportaje largo, con Guillermo Sorno y algunas con el nuevo director de Gato Pardo, Felipe Restrepo Pombo. Entonces, asignaciones como tal de un diario hay 2, las demás surgen más bien de una inquietud mía de ir a cubrir determinada historia. Son historias cortas, me refiero a que son 8 en este libro, que no es un libro muy gordo, valga el término, pero que son muy ricas en datos. ¿Cuánto tiempo te llevó construir cada una de estas historias? Pues depende, pero lo menos que me tardo en un texto es un mes, pero si puedo tardarme 6 meses, con gusto se lo dedico, que es lo que acabo de hacer en un texto que se acaba de publicar. Estoy escribiendo la crónica de un barrio en Ecatepec y llevo 3 años reporteándolo. Entonces, La vida diaria. La vida diaria de la gente, que es dramática, que es tremenda, que es trágica, ¿no? También es heroica en su proporción y merece ser contada, Cuando creo muchas yo. veces, Emiliano, ¿estarás de acuerdo? Nos asombramos, nos entristece, nos impactan historias que vienen de otros países. Acabamos de vivir el asunto de este pequeñito de 5 años en Alepo, cuando en México pasan, si no cosas peores, pero cosas que también dañan mucho a la sociedad. Sí, digo, qué bueno que tenemos las redes sociales y estos clips. A mí el video de niño en Alepo me conmovió muchísimo, Claro. pero también me conmueve las historias de los niños abandonados porque sus padres trabajan todo el día, que están en estos barrios populares de la periferia de México, de Ciudad Juárez. Hipermarginados. Hipermarginados y que pues son
víctima de violencia laboral, sexual, que son pues presa fácil de grupos de crimen organizado, ¿no? Entonces, pues también hay que contar esa historia que está aquí a una hora de camino, ¿no? En metro, pues. Claro. Dime rápidamente, ¿cuál es el objetivo de los Hijos de la Ira? Demostrar que no solo hay víctimas, sino resistencia, que la tragedia también politiza, también genera una alternativa para decir que no están de acuerdo con esa realidad. En este asunto de la ira y lo que estás mencionando, Emiliano, hay dos asuntos que me interesaría preguntarte. La primera, ¿cuál es el momento en este instante que vive el periodismo en México? Para mí es un momento difícil, crítico. Tiene el fenómeno mundial de que el modelo de negocio del periódico en papel está agotándose, ¿no? La gente ya no está comprando papel porque tiene los contenidos gratis en las pantallas o casi gratis en las pantallas. Entonces, pues los que crecimos en redacciones de periódicos nos estamos acabando, ¿no? Luego tenemos un problema de narcopolítica en muchos lugares del país en donde han tomado control las mafias, y también hay un problema de censura, creo yo, y de autocensura. Y por último, pues creo que hay... No en todos los medios. No en todos los medios, ¿no? Y creo que también hay corrupción. Es decir, hay medios que están más bien buscando hacer negocios y no información. Diría que serían los más. Pues desafortunadamente quizás sí. Sí. Emiliano, vamos a hacer una pausa. Hay otro asunto todavía pendiente de nuestra charla, pero vamos a regresar con más de los Hijos de la Ira. Regresamos, no le cambie. Pues sí, Veracruz es el lugar más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos platicando con Emiliano Ruiz Parra, el autor de Los Hijos de la Ira. Y hablábamos, Emiliano, ya tocamos el tema de cómo está el periodismo en este momento, que urge, por supuesto, un cambio, urge que se abran las puertas del periodismo a un periodismo mucho más social, mucho más de entrega real de información a la sociedad y no quedarse en el encimita. En este entorno, yo te preguntaría, los jóvenes que has hablado de ellos, de estos Hijos de la Ira, ¿han cambiado? ¿Están en otra faceta? ¿Están más politizados, más enterados de lo que requiere, en este caso, México? Yo sí veo una juventud muy crítica que por primera vez tiene dónde expresarse, que son redes sociales e internet, y creo que nos van a dar sorpresas porque pues cada vez la tienen más difícil para encontrar empleo, para seguir en la educación formal, ¿no? Están precarizados, estamos precarizados, y yo creo que eso pues va a generar cambios pronto. Vamos a ver también atomizaciones en la política, ¿no? El próximo presidente va a ganar con menos del 30%, 25% quizá. Entonces eso va a generar también pues una discusión muy fuerte sobre cada paso que quiera dar, ¿no? El presidente. Así es. Bueno, son 8 historias. A mí me gustaría que pudiéramos, ¿cierto? Ya tocaste el tema del naufragio de las mandarinas. Una narración muy interesante, dramática sin duda, dramática, como pueden ser dramáticas todas, cada una de ellas con su dramatismo muy especial. Dulcinea sale de la cárcel, ¿de qué habla? Es una historia conmovedora porque es el esfuerzo de un grupo de presos y del director de una cárcel en Querétaro, de la principal cárcel de Querétaro, de hacer un grupo de teatro como método de reinserción social, y logran hacer una compañía de teatro con 300 personas, entre actores, tramoyistas, adaptadores, músicos, porque en una cárcel pues hay de todo, hay carpinteros, hay plomeros. Sí. Hacen una temporada de teatro para el público, meten 15, 20 mil personas, la gente iba a la cárcel a ver sus musicales de Víctor Hugo, hasta de Javier Sicilia. Cambia el gobierno del estado,
llega José Calzada, ahora secretario de De agricultura. Agricultura, y pone a otra persona al frente de las cárceles, y en los mismos 300 personas que estaban en la compañía los ponen a destruir y quemar las tarimas, las tablas, el teatro completo, ¿no? Se acaba se extingue ese experimento. Dulcinea es una mujer que está en la cárcel por abortar muchos años, y que hace el papel de Dulcinea en una obra, en un musical sobre el Quijote, hace de Cosette en Los Miserables, es decir, es igual un experimento social muy bonito que pues es destruido, pero ellos siguen haciéndolo afuera, por eso digo que resisten, ¿no? Que fuera de la cárcel, los que van saliendo, los que van siendo libres, quieren regresar a la sociedad algo después de la ofensa que cometieron, ¿no? Que en el caso de Dulcinea, pues ninguna ofensa, porque para mí el aborto no debes ir a la cárcel nadie por abortar. Hay peores. Hay Pues sí, peores crímenes, hay peores delitos. Sí, Y este experimento del que nos hablas, que sucedió en Querétaro, pues se cae. se acabó, fue extinguido. ¿Era un buen experimento? Era excelente, pues era teatro ya muy serio, con un gran público y gente que estaba siendo creativa, que estaba aprendiendo a convivir, a trabajar, y que es En el camino de aplastada. la reinserción social. Sí, tan funcionó que ahora todos ellos están haciendo teatro afuera de la cárcel. Claro, claro. Bueno, esa es Dulcinea. Y luego tienes otra que creo que tiene que ver con nosotros, con Sí. el trabajo que haces tú y que hago yo, En Boca del Lobo. Sí, es una historia muy dramática porque es la historia de Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado el 5 de febrero de 2014, encontrado su cuerpo sin vida 5 días después, mutilado, decapitado. Él era reportero de Nota Roja en Coatzacoalcos, Veracruz. Ganaba 20 pesos por cada nota publicada. Sus ingresos como reportero habrán llegado a 3,500 pesos al mes. Los completaba haciendo fotografía de bautismos, de bodas, de graduaciones de primaria. Y él, como reportero de Nota Roja, pues empezó a cubrir, digamos que lo normal, pleitos de borrachos, asaltos, gente que se ahogaba en el río. Pero las cosas cambiaron. Llegó una epidemia de secuestros al sur de Veracruz, De la cual todavía porque termina. no ha acabado, porque es una zona de refinerías. Entonces todo el mundo era secuestrable. Migrantes centroamericanos que pasan por ahí, pero también ingenieros, médicos, niños. Y el compañero, pues, publicó lo que estaba descubriendo, de lo que se estaba enterando, y le empezó a seguir la pista a una de las bandas de secuestradores, que fue la que acabó matándolo, ¿no? El problema ahí es que él era el 10º reportero asesinado en Veracruz, Sí. y creíamos, varios colegas, que habíamos tocado fondo. Y vamos en el 19, ¿no? Y mientras haya impunidad, pues el mensaje que se manda es que la muerte tiene permiso. Entonces, pues sí, Veracruz es el lugar más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, y un poco la historia de Goyo trata de hacer esa denuncia. Y de donde salen más periodistas. Veracruz, Sí. sin duda. Sí, sí, sí. De muchos tiempos, de muchos años. Dime una cosa, ¿crees tú que México, que nuestra sociedad está encaminándose ya a ver muertes de la manera más común? Yo creo que no. Yo creo que esto va a replantearse y va a tener que terminar más o menos pronto. Yo no Porque hoy creo hablamos que de muertes y de cadáveres encontrados todos los días. Con toda naturalidad. De corrupción todos los días. sí, pero sí creo que esto va a llegar a un límite. Sí creo que se le va a acabar la paciencia a mucha gente, y que pues vamos a empezar a ver que más bien rueden cabezas, pero no humanas, sino políticas pronto, Que sería excelente. que sería excelente. Sería excelente, pero no nada más el rodar cabezas, sino verdaderamente un cambio. Sí. Tú decías ahora el tema de los olímpicos, ¿no? Se pide la rendición de cuentas, se está pidiendo un debate para una política deportiva, pero eso no va a cambiar. Cada 4 años ha sido lo mismo. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Pero se necesita, por supuesto, el ejercicio de la sociedad, de sus derechos. Sí creo que vamos a ver una sociedad cada vez
más demandante de rendición de cuentas. Va poco a poco, el tema de la corrupción va muy poco a poco, pero va a ocurrir, estoy seguro que va a ocurrir. ¿Y la vuelta al infierno? Hijo, es una historia tremenda porque además, para cuidar la integridad del protagonista y de la fuente, y hasta la mía propia, le hicimos caso a Oscar Wilde, este escritor irlandés de fines del 19, que decía: ponle una máscara y te dirá la verdad. Es la historia de un poeta en algún pueblo de México, opositor a las autoridades locales, de siempre. Era un hombre en la izquierda, dirigente social, campesino, también que había construido un pequeño museo de sitio, había reunido las piezas arqueológicas de por ahí, en fin, un hombre con un trabajo artístico, literario, cultural y también político, que fue secuestrado de su casa. Los secuestrados fueron escoltados con patrullas de la policía municipal. Estuvo 38 días secuestrado y afortunadamente regresó para contar su historia. Es curioso también porque él, cuando era muy joven, fue obrero en Ecatepec y en Naucalpan, fue dirigente sindical y fue también secuestrado y llevado al campo militar número 1 hace 30 años. También sobrevivió a esos secuestros. Entonces, es una historia muy interesante porque convergen en una misma víctima dos épocas del país, ¿no? La época de la guerra sucia, que es una guerra política, claro, a esto que ocurre, y para él está muy claro que, y por el involucramiento de las patrullas, de hecho, cuando lo liberan, él se tiene que ir de su pueblo y los secuestradores se quedan a vivir en su casa, ¿no? Que hay una protección política de estas bandas. Claro, claro. Entonces, pues por eso es que se tuvo que contar su historia hablando del poeta, no de Juanito Pérez, su nombre, ¿no? Real o no real. Y es una historia dramática porque es contar también el estar secuestrado, ¿no? Los 38 días de secuestro, los simulacros de ejecución, las negociaciones, es un patrimonio de años de la familia, de maestros de secundaria, tienen que empeñar, tienen que vender. Entonces, pues sí, pero está contado por un poeta, entonces hay mucha belleza también en todo eso. Dime una cosa, son 8 historias y te lo pregunto, ¿con el estricto rigor periodístico, con investigación, historias reales? No hay imaginación y no hay ficción en el libro, hay datos comprobados, hay presencia en estos lugares. ¿Hay nombres? Hay nombres, salvo en esa historia que por una razón excepcional es la única historia en donde he cambiado los nombres, ¿no? En otra también que acabo de publicar, pero es sobre trabajadoras sexuales. Entonces ahí más bien para proteger a las mujeres del estigma, ¿no? Su privacidad. Pero en general en todos hay nombres, se dice fulano, sutano. Salvo este caso. Salvo este caso porque pues, su vida está en juego. Porque está vigente además. Está vigente. Dime una cosa rápidamente porque se nos va el tiempo. Sí. La portada, ¿por qué esta portada? Es una piedra con un cactus, con una flor de cactus emergiendo de ella. Sí, es un gran trabajo de Jorge Garnica, compañero diseñador de Océano. Y es eso, como esta frase que dice, es como sacarle agua a las piedras, ¿no? Es como que salgan flores aún de donde está más seco, de donde aparentemente está más muerto, más adolorido, brota una flor, ¿no? Del desierto de Coahuila, de los periodistas de Veracruz que resisten, en fin, de un barrio de Ecatepec, en donde uno dice, aquí está yermo y nunca se dará nada, surgirá. Habrá primavera otra vez. Así es. Emiliano, te agradecemos mucho. Este es el trabajo que nos está presentando hoy, una obra literaria importante, interesante, que todos deberemos de conocer, porque es parte del entorno que estamos viviendo, del México que estamos viviendo. 8 historias trabajadas muy ricas, Emiliano. Te agradecemos que nos lo vengas a platicar, Los hijos de la ira, y esperamos que no sea el último. El agradecido soy yo y no será el último. Emiliano, muchísimas gracias. Emiliano Ruiz Parra, Los hijos de la ira. Y bueno, pues nosotros, usted y yo, tenemos un compromiso
con Expedientes TVC. Hasta la próxima.